¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Gustavo Hernández, alumno del Laboratorio de Electrónica 1, los jueves de N3 a N4. El día de hoy vengo a presentar mi práctica número 3, circuito recortador. En esta práctica vamos a ver cuál va a ser la señal de salida del voltaje en 12 volt y menos 12 con el potenciómetro configurado a 25%. Primero voy a explicar los componentes de este circuito. Primero, se añadió una resistencia de 100 kilo ohms conectado en serie con un diodo 1N4149, un potenciómetro con una resistencia de 1 kilo ohm e incrementos de 5%. Posterior a esto tenemos una fuente interactiva de voltaje con un valor máximo de 12 volt, un valor mínimo de menos 12 como lo indica la práctica e incrementos del 5%. Para esto se conectó un generador de funciones configurado en una onda senoidal con una frecuencia de 1 kHz. Podemos observar que la terminal positiva está conectado a una parte de la resistencia y el común está conectado a la tierra. Posterior a esto tenemos un multímetro configurado en voltaje y en corriente directa conectado en la salida del diodo, la parte positiva y la parte negativa en la tierra. También tenemos un osciloscopio que nos va a permitir ver la salida de la onda, como podemos observar. Más adelante lo podremos ver un poco mejor. Observar la salida de onda de la fuente de voltaje con el potenciómetro. Al correr la simulación vamos a poder observar que en el osciloscopio la salida a 12 volt con un incremento del 5% en el potenciómetro configurado al 25% de la resistencia, podremos observar, permítame un momento, esta señal roja es la que sale del generador de funciones, el que está aquí, y es el que se le inyecta al diodo al suministrarle 12 volt. Ahorita mismo vamos a poder observar cómo cambia. Como podemos observar, aquí el voltaje ya es de menos 12 como lo hemos configurado. Primero vamos a hacer aquí la prueba de 12 volt. Aquí, como podemos observar, la señal roja es la onda suministrada por el generador de funciones en el diodo y el azul es el recorte del voltaje. Si nosotros cambiamos a 0 volt, permítame, ahí estamos, podremos observar, permítame, cómo se mantiene casi nulo el recorte del voltaje, como podemos observar, llegando casi a ser cero, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos un voltaje negativo de menos 12, como lo indica la práctica. Y como podemos observar, la función de color rojo es la señal suministrada por el generador de funciones inyectada en el diodo, y el azul es donde recorta. Permítame. Aquí podremos observar un poco mejor cómo es que hace el recorte del voltaje a menos 12. Podremos decir que es negativo, ¿verdad? Pero esto nos indica que el voltaje de referencia es muy pequeño y podemos suponer que es la caída del diodo. Sin más, aquí dejo la simulación y les agradezco la atención que me prestaron. Que tengan un excelente día. Gracias.